Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la planificación tributaria. Nosotros somos el grupo número 3 y estamos integrados de las siguientes personas: Clever Cando, Magali Fajardo, Carmen Janeta, Verónica Procel, Alexandra Tizalema y mi persona, Vanessa Arias. Constitución de la empresa. La fábrica de embutidos Jorge Jara Vallejo, la Ibérica Compañía Limitada, fue fundada en el año de 1920 por don Juan Alfredo Jara Lara. Años más tarde, en 1989, fue constituida en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, bajo la figura legal de compañías de responsabilidad limitada en esa época. Hoy en día es una empresa que brinda mucha variedad de productos a la ciudadanía riobambeña. En los actuales momentos, la empresa ibérica ofrece a sus clientes una gama de productos cárnicos, como son jamones, mortadelas, salchichas, chorizos, entre otros. Las mismas que son distribuidos a nivel nacional, que ayudan a obtener mayores ingresos para el beneficio de la empresa. Misión: la fábrica de embutidos La Ibérica tiene como misión producir y distribuir productos cárnicos bajo la dirección de nuestro selecto equipo de colaboradores, utilizando avanzados procesos industriales como tecnológicos que guardan armonía con la tradicional y exquisita técnica empleada por generaciones en la empresa, cumpliendo con los más rigurosos y altos estándares tanto ambientales como de calidad, para finalmente garantizar un producto de excelente conservación e inigualable sabor. La visión es la capacidad de proyectar el futuro de una empresa. La visión de la fábrica de embutidos La Ibérica es ser la empresa de fabricación y venta de productos cárnicos líder a nivel nacional de mayor rentabilidad y comprometida con el cuidado medioambiental dentro del competitivo mercado ecuatoriano, potenciando así esfuerzos en base a los principios de la mejora continua empresarial, manteniendo un crecimiento sostenible y cumpliendo con los objetivos. Base legal. Es importante conocer la base legal en la cual fue constituida la fábrica de embutidos Jorge Jara Vallejo, la Ibérica. A continuación presentamos los mismos. Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, Ministerio de Relaciones Laborales, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión. Tenemos las actividades económicas. La fábrica de embutidos Ibérica nos ofrece una amplia gama de productos cárnicos, como son jamones, mortadelas, salchichas, chorizos, etc. Los mismos que son distribuidos por todo el territorio ecuatoriano. Tenemos las actividades económicas. La fábrica de embutidos Ibérica nos ofrece una amplia gama de productos cárnicos, como son jamones, mortadelas, salchichas, chorizos, etc. Los mismos que son distribuidos por todo el territorio ecuatoriano. Vamos a empezar con una pequeña y breve introducción acerca de nuestro trabajo. En base al auge económico, las personas tratan de buscar una manera adecuada y óptima para disminuir la carga tributaria, para que de esta manera la empresa pueda obtener una mejor utilidad a nivel empresarial. Para todo esto, la empresa debe contar con una buena asesoría, es decir, por parte de los contadores, para así lograr los objetivos de disminución tributaria siempre y cuando estén dentro del margen. El presente trabajo investigativo busca analizar las características principales de la planificación tributaria, aplicando las estrategias más óptimas necesarias en la fábrica de embutidos La Ibérica, que es la empresa que nosotros hemos elegido para poder analizar el capítulo. En el primer capítulo vamos a hablar acerca de la empresa, es decir, una pequeña reseña histórica, los aspectos generales de la entidad, cómo está constituida, la misión, visión, la base legal, las actividades principales a las que se dedica. En el capítulo número 2 vamos a hablar del tema principal, que es la planificación tributaria, es decir, conceptos relevantes, la importancia que tiene el contador en la planificación tributaria, la metodología y procedimientos para la determinación de la base imponible del impuesto a la renta y posterior realizar el cálculo de él. En el capítulo número 3 analizaremos los puntos claves para desarrollar una correcta conciliación tributaria, es decir, a través del formulario 101. ¿Por qué es el 101? Porque nuestra empresa es una sociedad. Si fuera el caso una persona natural, es el formulario 102.
Y en el último capítulo, y no menos importante, es la elaboración de las conclusiones. Añadiendo que en el capítulo número 3 vamos a necesitar de los estados financieros, es decir, del balance general y el estado. Vamos a hablar acerca de la planificación tributaria. Es necesario realizar un minucioso estudio del campo para establecer todos los cambios que genere los no pagos de impuestos que se dan por el conocimiento. De manera grupal, hemos realizado una pequeña definición acerca de lo que es la planificación tributaria. Nosotros, como grupo, hemos dicho que es la utilización de las normas y reglamentos tributarios en las que de esta manera se puede llegar a tener un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias, en las que comprende ya sean a las personas naturales o personas jurídicas, para evitar que a futuro se puedan o no dar controversias con la administración. Hemos visto conceptos que sacamos de una tesis y de un libro. El primero de Armijo Molina, que cita de una tesis a Gerardo Jacinto Gómez Velázquez, Norberto Rivas Coronado y Samuel Vergara Hernández, que manifiesta que la planificación tributaria no es más que un proceso constituido por una serie de actos o actuaciones lícitas del contribuyente, cuya finalidad es invertir eficientemente los recursos destinados por al negocio de que se trata y con la mejor carga impositiva que sea legalmente admisible, dentro de las opciones que el ordenamiento jurídico contempla. Por otro lado, en el libro de Villasmil nos habla que la planificación tributaria surge como aquel conjunto de estrategias que un ente económico adopta en forma anticipada, con el objetivo de poder llevar a cabo sus actividades económicas buscando el mayor rendimiento de su inversión al menor costo. Siguiendo con la exposición, hablamos que la planificación tributaria va de la mano de un contador, ya que él es el que le va a orientar y juega a su vez un papel muy importante y significativo en la administración tributaria, ya que es la persona que le va a guiar al empresario o a la persona para que cumpla con sus obligaciones tributarias. Bueno, hemos puesto varios puntos importantes acerca del papel del contador. Entonces, decimos que es la persona profesional capacitada para ejecutar y poner en desarrollo un procedimiento de administración tributaria. Es decir, que solo el contador es la persona jurídica o natural que a profundidad y con detalle el tipo de negocio o empresa, lo que le permite aplicar los procedimientos contables y tributarios adecuados para cada caso. Otra es que el contador es el profesional que guía al empresario, sea persona natural o jurídica, para el oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta gestión se debe realizar con la entera responsabilidad. Vamos a citar un ejemplo, que la labor de un contador no es sugerir la evasión de impuestos, sino todo lo contrario, su total cumplimiento, indispensable de su labor. De ahí el contador debe convertirse en un agente del cumplimiento de obligaciones tributarias y no en un agente de evasión. Recordemos que es legal, lícito y permitido para el contador aplicar los procedimientos y principios contables para disminuir la carga tributaria, más no de evadir. Otro punto es que los procedimientos de una administración tributaria eficiente permiten la correcta aplicación de las disposiciones normativas y el cumplimiento oportuno del pago de impuestos para evadir inconvenientes legales con la administración tributaria. Otro punto es la labor del contador. Es de suma importancia en el desarrollo de una empresa. Su gestión no está relacionada solamente con el pago de impuestos. Lastimosamente, es el parecer de muchas personas. Nuestra labor va más allá de eso. Uno como contador se hace muchas interrogantes y es las siguientes. ¿Acaso el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago del talento humano no pasó por las manos de nosotros los contadores? ¿Acaso el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social de este mismo talento humano no se encuentra a manos de nosotros los contadores? Evidentemente sí. Los contadores nos hemos convertido en el mundo empresarial en actores directos del cumplimiento de las políticas y las normativas tributarias. Importante es que la profesión contable está relacionada con las ciencias exactas. También está íntimamente relacionada con las ciencias sociales, ya que constituye en sí un soporte fundamental para esta ciencia. Por ejemplo,
Un abogado tributarista tendrá como responsabilidad el guiar a su cliente para que cumpla y acate las disposiciones tributarias que formen parte del ordenamiento jurídico, pero requerirá de un profesional, es decir, del contador, para que su mismo cliente cumpla con la normativa, que declare y sus impuestos, al igual que las declaraciones mensuales, semestrales o anuales que tenga que hacer este contribuyente, cuya gestión está a cargo de nosotros los contadores en la aplicación de la administración tributaria. Y por último, está la generación de los contadores, que tenemos una misión principal: servir de ejemplo para las generaciones de contadores, a fin de que continúen el acertado ejercicio profesional de cumplimiento de obligaciones tributarias y no de elevación de las mismas. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los sujetos que intervienen. Para realizar una buena planificación tributaria hay un punto importante donde nos menciona que es una herramienta esencial para los contribuyentes, en este caso tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo, donde podemos conocer que el sujeto activo en este caso viene a representar el Estado mediante una administración que se encuentra encargado el SRI, en este caso, como podemos decir, Servicios de Rentas Internas, donde dice que es el ente público titular de la potestad administrativa para la gestión o la exigencia del tributo. Y sujeto pasivo viene a ser tanto personas naturales como jurídicas que según la ley están obligadas a cumplir con la prestación tributaria. En este caso puede ser como contribuyente o de la misma forma como representante de una empresa encargada, puede ser como un gerente, como administrador. De la misma forma podemos mencionar diferencias tanto como para personas naturales como para personas jurídicas, en donde podemos diferenciar que personas naturales se encuentra conformado por un solo dueño y se identifica mediante número de cédula. Es necesario demostrar un capital inicial, mientras en persona jurídica está conformado por una o más personas, está representado por código de una identificación y necesariamente debe ser constituida aquella empresa con un capital social. Los beneficios que pueden tener para realizar una buena planificación o teniendo una planificación tributaria es aquella que ayuda a evitar las contingencias con el órgano tributario, evita el pago de intereses, multas, retrasos que puedan tener. La planificación tributaria permite obtener un ahorro fiscal sin ningún perjuicio o sin salir de las exigencias de la ley. El contribuyente podrá elegir mejores alternativas para cumplir de una mejor forma con las obligaciones tributarias. La planificación tributaria permite de una forma anticipada los efectos de los impuestos y así tomar unas mejores decisiones para el mejoramiento de la institución o la empresa que tiene a su cargo. La planificación tributaria es importante para fortalecer los procedimientos de todas las actividades que se realizan cumpliendo a cabalidad tanto con el Estado y tanto para el beneficio de la empresa. Perjuicios como desafortunadamente cuenta para tener una buena planificación un costo, la que requiere también tiene una buena planificación puede llevar a posibles problemas como puede ser retrasos, multas, sanciones que puede estipular el órgano tributario, en este caso el SRI, incrementa el pago de impuestos, así como recargos, intereses y sanciones. Al no contar con una buena planificación podría ocasionar pérdidas de recursos financieros. Esto puede ser... Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Magali Fajardo y vamos a hablar acerca de lo que es la conciliación tributaria. En el artículo 46 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece que la conciliación tributaria no es más que el cálculo que se realiza para establecer lo que es la base imponible sobre el cual se pagará. De la misma manera nos dice que las sociedades y las personas naturales, las mismas que sean obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar lo que son los asientos de ajuste pertinentes con la conciliación tributaria. En esta misma manera, la conciliación tributaria nos presenta dos tipos de modificaciones, las mismas que nos dice que se tratan de las disminuciones y de los aumentos. ¿Qué son las disminuciones? Nos dice que la utilidad
la utilidad o pérdida contable del ejercicio. Entre ellos también tenemos lo que es la reserva del valor total de los dividendos percibidos por otras sociedades. De la misma manera también está lo que es las amortizaciones de las pérdidas establecidas con la conciliación tributaria de años pasados o años anteriores. Los aumentos. Nos dice que se asumirán los gastos no deducibles de conformidad con la ley de régimen tributario interno. Se sumará también lo que son los ajustes a los gastos incurridos por la generación de los ingresos exentos, que son los porcentajes de participación laboral de las utilidades, que es el porcentaje de un 15%. Dentro de este tema también hablamos acerca de lo que es el impuesto a la renta, el mismo que nos dice que es, según nuestra investigación, es uno de los impuestos o tributos que generan mayor ingresos al Estado tributario si es manejado por la Administración Tributaria, denominado el Servicio de Rentas Internas. En sí también nos dice que el Servicio de Rentas Internas para el año 2020 nos establece que el impuesto a la renta en sí se aplicará sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales o sus acciones en divisas, estas sean a su vez nacionales o extranjeras. El impuesto a la renta también nos dice que se establece para los sujetos pasivos, como personas, como lo habíamos dicho, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, las cuales nos dice que pagarán el impuesto a la renta siempre y cuando perciban ingresos que sean mayores a los $300,000. Obtenidos, estos pueden ser a título oneroso o gratuito dentro de un periodo fiscal, el mismo que se conoce que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Nos dice que para las sociedades, en sí, en cambio para las sociedades se aplicará un porcentaje que nos dice que es acerca del 25%. Este también nos dice que puede variar en 3 puntos si se cumpliese con las especificaciones dictadas para dicho efecto. También nos dice que puede disminuir estos mismos 3 puntos en cuanto sean las empresas micro o pequeñas empresas, con el objetivo sí de promover lo que es el deporte, la cultura y la tecnología e innovación. Nos dice que se creó una reducción del 10 y el 8% con la tarifa del impuesto a la renta para aquellos que reinviertan sus utilidades en este tipo de actividades. Mi nombre es Carmen Janeta y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la declaración del impuesto a la renta. Nos menciona en el artículo 70 del reglamento para la aplicación a la LORTI que la declaración del impuesto a la renta se deberá efectuar en la forma y contenido mediante resolución de carácter general. Lo va a emitir el director general del Servicio de Rentas. El artículo 71 nos habla de la declaración de los cónyuges. En primera instancia tenemos: cuando uno de los cónyuges obtiene ingresos de manera independiente, entonces la declaración se presentará de manera separada por cada uno de los cónyuges. Tenemos una segunda instancia que nos menciona que cuando el cónyuge administre una actividad empresarial y el otro cónyuge tenga actividad independiente, ya sea su profesión, ya sea de artesanal u otra forma que establezca la ley, estos presentarán de manera conjunta la declaración. La actividad empresarial deberá presentar su declaración y el otro cónyuge presentará la declaración correspondiente a los ingresos. En una tercera instancia también tenemos que si la sociedad conyugal obtiene ingresos exclusivamente de una sola actividad empresarial, el que presentará la declaración será el cónyuge que administre con su número de RUC, pero cabe mencionar que antes de determinar la base imponible se deberá reducir la porción de la utilidad que corresponde al otro cónyuge. Este a su vez debe presentar la declaración exclusivamente por la parte. En el artículo 42 del reglamento nos menciona quiénes no están obligados a la declaración. En primera instancia tenemos los contribuyentes domiciliados en el exterior, quienes no tengan representantes en el país y cuyos ingresos brutos objetos de retención en la fuente. Segunda instancia tenemos las personas naturales cuyos ingresos brutos no excedan de la fracción básica desgravada que impone anualmente el Servicio de Rentas Internas, que para este año 2020 la base de la fracción básica es de 11.315. En una tercera instancia tenemos los demás mencionados en el reglamento. Además, cabe recalcar que todas las personas están obligadas a presentar su declaración
aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas de la LORTI. Y el artículo 72 del reglamento para su aplicación nos habla acerca del pago del impuesto a la renta. En este caso, como nos referimos a la fábrica de embutidos de Ibérica, nos menciona que para una sociedad el fecha de plazo de vencimiento será según el 9º dígito del RUC, en este caso para las sociedades aplicar para el mes de abril. También es importante recordar que si una empresa termina sus actividades laborales antes de que se termine el ejercicio fiscal, este está en la obligación de presentar una declaración anticipada del impuesto a la renta. A su vez, debe realizar el trámite para la suspensión en el RUC. Mi nombre es Verónica Porcel. Para la declaración del impuesto a la renta para las personas naturales y sucesiones indivisas, empezará el 1 de febrero del año al que corresponda la declaración y vencerá en las fechas establecidas por la ley. Se tomará como referencia el 9º dígito del registro único del contribuyente, de la cédula de identidad o del pasaporte en el caso de los extranjeros. Si el 9º dígito de la cédula es el 1, pues entonces tendrá que declarar hasta el 10 de marzo. Si es el 2, tendrá que declarar hasta el 12 de marzo y así sucesivamente. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, tenemos un RUC. El 9º dígito de este RUC es el 0, es decir, tendrá que declarar desde el 1 de febrero hasta el 28 de marzo. Salvo que en el caso que el 28 de marzo coincida en un día de feriado nacional o a su vez en un día de descanso obligatorio como es el sábado y domingo, pues entonces tendrá al siguiente día hábil. En el caso del pago del impuesto nos dice que los sujetos pasivos, es decir, los contribuyentes, tendrán que pagar de acuerdo a los plazos establecidos en la ley, es decir, como les mencioné anteriormente. Siempre y cuando nos dice que este pago podrá anticiparse de manera voluntaria, será el 50% de acuerdo a lo que le haya salido en el ejercicio anterior, el impuesto causado. También se podrá disminuir las retenciones en la fuente que le hayan efectuado. Este valor que se haya anticipado constituirá como un crédito tributario para poder disminuirse en el pago del impuesto a la renta de ese año correspondiente. La retención en la fuente. Aquí nos dice que no es otra cosa que un mecanismo de cobro anticipado del impuesto a la renta. Esto lo establecerá la administración tributaria, es decir, el Servicio de Rentas Internas, en la cual obliga que debe retener un porcentaje con los ingresos que perciba, ya sea por venta de bienes o prestación de servicios. Estas personas se nombrarán como agentes de retención. Entonces, ¿quiénes son los agentes de retención? Son aquellas personas que paguen a alguna persona que le genere rentas gravadas. También serán las entidades del sector público. También dentro de los agentes de retención tenemos las sucesiones indivisas y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Los exportadores, es decir, a quienes paguen a los proveedores por la compra de bienes o alguna prestación de servicios. De igual forma, quienes realicen pagos en el exterior a través de la figura de reembolso de gastos. ¿A quienes no se debe retener? No se debe retener a quienes se realice pagos que le generen un ingreso no exento. También de igual forma no se les debe retener a las instituciones del Estado y las empresas públicas que estén amparadas por la Ley Orgánica de las Empresas Públicas. De igual forma no se les debe retener a las entidades sin fines de lucro, a los institutos de educación superior estatales, es decir, que estén reguladas por la ley del Instituto de Educación Superior. De igual forma, las personas que perciban intereses por sus depósitos de ahorro. También no se les debe retener a los beneficiarios del IES, del ISFAM, del ISPOL y también los pensionistas del Estado y cualquier préstamo que ellos realicen. También no se les debe retener a quienes reciban ingresos provenientes de premios, loterías o sorteos, siempre y cuando estén auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Fe y Alegría.
De igual forma, tampoco se les debe retener a los empleados, funcionarios que reciban viáticos, gastos de viaje por alimentación, pero siempre y cuando sea en torno a su negocio. Tampoco se les puede retener a quienes reciban el 13º y 14ª remuneración, quienes reciban ingresos por becas de estudios, ya sea para capacitaciones, así como también no se les debe retener a las personas naturales y a las sociedades que reciban rendimientos por sus depósitos a plazo fijo. Continuando con la exposición, mi nombre es Alexandra Tisalem. Les hablaré sobre los porcentajes de retención, en donde son el 0%, el 1%, el 1,75%, el 2%, el 2,75%, el 5%, el 8%, el 10%, el 25% y el 35%. El 0%. Este nos hace referencia sobre los pagos o acreditaciones en cuenta por concepto de intereses pagados, esto sea a bancos y otras entidades, pero siempre y cuando estas estén sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria. También otro de los puntos es acerca de los transportistas, que de igual tienen el 0%, ya que el socio o un accionista emite la factura por el servicio de transporte, pero este también debe estar son efectuadas cada mes y como punto de emisión de la operadora de igual manera a la que pertenece. Como siguiente porcentaje tenemos el 1%, en donde son los intereses y comisiones en operaciones de crédito. Estos son entre entidades sometidas de igual manera a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria. Este también está incluido en el Banco Central del Ecuador, donde actúa de intermediario bajo cualquier figura contractual. Como siguiente punto tenemos el 1,75%, que nos hace referencia a la adquisición de todo tipo de bienes muebles, sea de naturaleza corporal. También los reaseguros aplicables sobre el 10% del valor de las primas que éstas sean facturadas. Tenemos como siguiente punto actividades de construcción, de obra material, inmueble, sean de urbanización, lotización o actividades. También dentro del 1,75 tenemos los arrendamientos mercantiles locales sobre las cuotas de dichos arrendamientos. Como siguiente porcentaje tenemos el 2%. ¿A qué nos hace referencia? Nos hace referencia a los servicios prestados por personas, ya sea de estos sean naturales, en los cuales prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. También los que realizan las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos, ya sean estas afiliadas, y por las tarjetas de débitos que son por consumo. También tenemos por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra clase de rendimientos financieros. Como siguiente punto tenemos el 2,75%, que nos hace referencia en sí a los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos de la retención. Tenemos el 8%. ¿Qué es este porcentaje? Pues en sí son los honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales, en donde estos servicios prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, pero estos no estén relacionados con su título profesional. También dice que son los realizados a notarías por las actividades inherentes a su cargo. Tenemos los arrendamientos de bienes inmuebles. Tenemos el 10%. ¿Qué es esto? De igual manera son honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales que de igual presten servicios profesionales, pero de igual manera prevalezcan el intelecto sobre la mano de obra, pero estos estén relacionados con el título profesional. Tenemos los honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales. El 25% nos hace referencia a los ingresos gravables de no residentes, que pagarán la tarifa general prevista para las sociedades sobre dicho ingreso gravable. Pero esta siempre y cuando no tengan un porcentaje de retención también debe estar especificado dentro de la normativa tributaria vigente.
Tenemos como siguiente punto el 35%, en donde nos dicen que si los ingresos son percibidos por personas residentes o las entidades estén constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdiccionales de menor imposición, se les aplicará una retención en la fuente. Esta sea equivalente a una tarifa máxima prevista para las personas naturales, en donde los montos están establecidos dentro de la ley. Continuando con el título número 3, vamos a seguir el desarrollo del ejercicio. Nosotros, como antes habíamos explicado, íbamos a utilizar los estados, tanto el estado de situación financiera y como podemos ver aquí en el formulario 101, la situación financiera y el estado de resultados, para luego llegar a la conciliación tributaria. Bueno, como nosotros tenemos, como antes había mencionado, nosotros vamos a realizar el formulario 101, ya que es para sociedades, porque nuestra empresa que elegimos es una sociedad. Bueno, aquí pues netamente en el casillero número 100, pues hablamos acerca de la identificación de la declaración. En el 102 es del año del cual se va a hacer la declaración del impuesto a la renta. En el 200 es la identificación del sujeto pasivo, en el 201 es del RUC de la empresa, puede ser, o también puede ser de la persona natural. En nuestro caso es de la empresa. La razón de denominación social, que en este caso es el nombre del contribuyente, y está el número de formulario, el expediente. Bueno, a mí me toca hablar acerca de estado de situación financiera, que es netamente trasladar los saldos de las cuentas de los estados financieros del 31 de diciembre del año que se declara y que resulta de sus registros contables de conformidad con el marco normativo contable. Aquí esta situación financiera pues se divide en activo, pasivo y patrimonio, como ya sabemos. Entonces en el activo pues tenemos el casillero 300, el que se llena es el 314 y 315, que es las cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes relacionados a locales y del exterior, es decir, que sean propios de aquí de Ecuador o del extranjero. De ahí en el casillero 318 y 321 hablamos acerca de otras cuentas y documentos por cobrar, igual relacionados a los locales, es decir, de Ecuador al 318 y al 321 es igual del exterior. Siguiendo tenemos el 322, que es otro que se debe llenar, que es la provisión de cuentas incobrables y deterioro, que aquí es para la aplicación de deducibilidad en conciliación tributaria, y este se debe considerar las normas contenidas en el artículo número 10, numeral 11 de la ley y a su vez del reglamento de aplicación. Más abajito tenemos el 323, que es el crédito tributario a favor del sujeto pasivo, que es netamente que corresponde al saldo del crédito tributario del 31 de diciembre del periodo declarado que el contribuyente tiene derecho a utilizar para el pago del impuesto a la renta y que de conformidad con la normativa puede ser considerado como crédito tributario para el ejercicio fiscal siguiente declarado. Continuamos con el 324, que también se debe poner, que es el crédito tributario a favor del sujeto pasivo, el IVA en este caso, que corresponde al saldo del crédito tributario por IVA al 31. Registramos en el formulario 104. De ahí va el 325, que es el crédito tributario a favor del sujeto pasivo, que a favor del impuesto a la renta, que esto corresponde al saldo de anticipos pagados y retenciones del impuesto a la renta que le han sido efectuadas y que no han sido acreditadas al impuesto a la renta, y de conformidad con la normativa puede ser consideradas como crédito tributario para el ejercicio fiscal siguiente al declarado. Más adelante tenemos el 414. Aquí
que tenemos las cuentas y documentos que son relacionados tanto para las personas, ya sea personas naturales o personas jurídicas de aquí del Ecuador, o que sean fuera del Ecuador. El 414 y hasta el 417. De ahí tenemos el 446, es el efecto de reevaluación de activos. Aquí es más un casillero informativo para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Y el 496 es el activo por inversión de utilidades, es igual informativo, es decir, que es el valor de las adquisiciones efectuadas en el periodo declarado y que deben guardar relación con el monto de utilidades, materia de reinversión registradas en su declaración del impuesto a la renta del periodo anterior al declarado. Y todos los demás, lo que son totales, se hace de manera automática, porque en el sistema solo le piden estos casilleros, no de manera obligatoria, pero tienen que ir llenando, y automáticamente todo lo que sean totales pues se pone solito. Eso en cuanto hablamos de... Vamos a hablar sobre los pasivos, en donde encontramos en el casillero 531 sobre las transferencias casa matriz y sucursal, en donde nos habla en el artículo 10 de la ley que para poder ser deducibles solamente deben ser lo que es obtener, mejorar y mantener los ingresos de las fuentes ecuatorianas, los cuales deben ser exentos. De la misma forma nos hablan sobre el casillero 535 sobre las provisiones, en donde las provisiones deben ser el valor de las provisiones del pasivo corriente hasta un año de plazo. No debe exceder esas provisiones mayor de un año. De la misma forma, el casillero 558 que nos habla sobre las provisiones para la jubilación patronal, en donde nos da a conocer que en el artículo 28, numeral 1, literal F, donde nos da a conocer que debe ser deducible la totalidad de los pagos efectuados por el concepto del desahucio por personas de jubilación patronal, conforme a la disposición del Código del Trabajo. Bueno, en el casillero 559 nos habla sobre las provisiones para los desahucios, en donde nos da a conocer en el artículo 28, número 1 del reglamento, en donde nos habla que para realizar las provisiones deben ser sometidos al modelo del año anterior, así para poder obtener los resultados con los cuales se han realizado sus respectivas provisiones. En las cuales también nos habla en el 560 las provisiones. El valor de las otras provisiones no corrientes no deben ser mayor de un año, no deben ser menores, más bien de un año en adelante deben ser realizados las otras provisiones para poder obtener. A continuación vamos a hablar sobre el patrimonio, en donde nos habla en el casillero 621 sobre la reserva legal, y nos da a conocer que para tener una reserva legal debe ser constituido obligatoriamente según las disposiciones de la ley el valor para poder realizar sus respectivas reservas legales. Reserva facultativa nos habla en el artículo, en el numeral 629, donde nos da a conocer que debe ser registrado el valor de la reserva facultativa y estatutaria, el capital, por evaluación de donaciones y otros, las cuales deben ser otorgados por toda la cantidad o la suma total, que debe ser estipulado con un signo positivo. El casillero 631 nos habla sobre otros resultados integrales, donde en las cuales deben ser sumados tanto de numeral 632 más 633 más 634 y 635 en una totalidad, y el resultado obtenido debe ser compuesto con un signo negativo o positivo de acuerdo a los resultados obtenidos, y debe ser aclarado ese signo anterior del resultado. De la misma forma nos habla sobre en el casillero del 632, donde nos da a conocer sobre todo el superávit de los activos financieros disponibles para la venta, en donde nos da a conocer que debe ser registrados todo el valor y debe sumarse y registrarse en el casillero 631 de la misma forma con el signo positivo, o puede ser con el signo negativo especificado.
Y también nos da a conocer en el casillero 653, donde nos habla sobre la reserva del capital y nos da a conocer que es el valor de capitalizado por parte de que exceda el valor de las pérdidas acumuladas, debe ser sumados y la cual debe ser expuesto por un signo positivo para poder obtener su debido resultado. En reservas por donaciones, en el casillero 654, reservas por donaciones, donde nos da a conocer debe ser registrados todas las donaciones obtenidas durante el periodo anual, las cuales deben ser puestos con signo positivo. Y también nos habla sobre, en el casillero 655, sobre reserva por evaluación, en donde debe ser expuesto todas las pérdidas acumuladas cuya compensación serán pendientes y es deducibles, y debe ser expuesto también con un signo positivo en los resultados obtenidos de todo el año por las reservas de evaluación. Y las utilidades del ejercicio nos da a conocer en casillero 661, utilidad del ejercicio, en donde nos da a conocer que es la pérdida acumulada cuya compensación está pendiente y es deducible, y en las cuales deben ser sumados todo lo obtenido por el año, y esto puede ser todas las ganancias, también puede ser la pérdida que puede obtener por el ejercicio contable dentro de una empresa o una entidad. En este caso, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del estado de resultados. Vamos a hablar acerca de los ingresos. Entonces, comenzamos con el casillero 3061, que nos dice que habla acerca de las exportaciones netas. Nos dice que aquí va a ir el registro neto de las exportaciones facturadas, siempre y cuando sean provenientes del cultivo de banano. Nos dice que en sí el productor de banano debe realizar que realiza su exportación, debe registrar en este casillero únicamente el monto total de dicha exportación. En el casillero 6041 nos dice acerca de los ingresos obtenidos por comisiones. Nos dice que aquí en sí se tomará en cuenta únicamente el importe de ingresos generados exclusivamente por esta actividad de comisiones, pues este casillero en sí va a formar parte de lo que es el cálculo del anticipo al impuesto a la renta. En el casillero 6051 en sí nos habla acerca de los ingresos por agroforestería y silvicultura. En sí nos dice que aquí se registrarán los valores referentes a dicha actividad relacionada con los proyectos en sí productivos agrícolas, de agroforestería y de silvicultura de especies forestales. En el casillero 6061 en sí nos dice que se registrará lo que es el rendimiento financiero. Nos dice que estos en sí van a ser pagadas por entidades del sistema financiero, por sociedades que no estén sujetas al control de la superintendencia de bancos, y también por ende por personas naturales, inclusive aquellos obtenidos por créditos a mutuo acuerdo en calidad de interés. El 6081 en sí nos habla acerca de lo que son los dividendos. Nos dice que aquí en sí se registrará el valor de los dividendos o beneficios en sí distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas en sí en el Ecuador o a su vez en el extranjero, donde los valores en sí a registrar en este campo también deberán ser iguales a los registrados en el 6082. Ya. En el casillero 6091, 6101 y 6111 nos dice que aquí en sí se registraron lo que son las rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones, es decir, en el registro de los ingresos recibidos por instituciones de carácter privado, los mismos que no tendrán fines de lucro, correspondientes a lo que son a donaciones, a aportaciones de fondos públicos, entre otros. En el 6121 nos dice que aquí en sí se registrará lo que son otros ingresos provenientes del exterior. Nos dice que aquí se registrará el valor de los ingresos obtenidos del exterior por conceptos distintos a los declarados en los casilleros anteriores.
En el 6031 sí nos dice que vendrán otras rentas. Son todos los ingresos en sí obtenidos por las sociedades que no se hayan considerado en los demás conceptos de renta. En el 6002 en sí nos dice que aquí se registrarán lo que son los ingresos por reembolsos. En sí se registran, nos dicen, los valores que hayan sido reembolsados cuando hayan actuado como intermediarios en una figura de reembolso o a su vez un gasto. Ya. Continuando con la exposición, vamos a tratar acerca de los costos y gastos. Nos dice que en el casillero 7021 en sí irá lo que son las compras netas locales de productos de la actividad de comisionistas. Nos dice que para los sujetos pasivos cuyos ingresos se obtengan bajo la modalidad de comisiones o actividades similares, incluirán en este casillero únicamente los costos que sean derivados de la actividad ordinaria de una comisión. En el 7041 y en el 7042 nos dice que en sí se irán los beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que constituyan materia grabada al IES. Nos dice que se registrará también las operaciones económicas para alcanzar el salario digno, conforme a lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, como también de Comercio e Inversión, considerado las normas contenidas en el artículo 28 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. En el casillero 7041 y 7042 nos dice que en sí se registraron son las provisiones para jubilación patronal. Entonces nos dice que aquí corresponde a la referencia para la aplicación de deducibilidad en conciliaciones tributarias. También nos dice que se deberá considerar las normas también contenidas en el artículo 28, en numeral 1, literal F del Reglamento para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno. En el 7251 y 7252 en sí nos dice que aquí a su vez se registrarán lo que son las provisiones por desahucio. Nos dice que como hace referencia para la aplicación de la deducibilidad en conciliaciones tributarias, de la misma manera para este casillero se debe tomar en cuenta las normas contenidas en el artículo 28, numeral 1, igual del reglamento del reglamento para la aplicación del... Pues bueno, yo les voy a hablar acerca de las provisiones de las cuentas incobrables. Nos está indicando en el casillero 7262, como lo pueden ver en el formulario. En este casillero se registrarán los valores correspondientes. Artículo 10, numeral 11 de la LORTI, que nos menciona que se va a registrar los valores de provisiones de los créditos incobrables, que a su vez será el 1%, sin que puede exceder 10% de la cartera total de los créditos que se ejecutaron este año. Algo similar los menciona en el artículo 28, numeral 3 del Reglamento para la aplicación de la LORTI, que los activos financieros correspondientes a los créditos incobrables generados en el ejercicio serán registrados de manera adecuada en estos formularios. Como pueden ver en el formulario, esta parte corresponde a lo que son los costos y la parte de la derecha corresponde a los valores para los gastos. De la misma manera tenemos el casillero 7451 y 7452, que nos habla justamente de los gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas. En este casillero registraremos los valores correspondientes de acuerdo al artículo 30 de la LORTI, donde nos menciona que los valores van a ser deducibles siempre y cuando los pagos efectuados en el exterior sean relacionados con la actividad en nuestro país. Además nos menciona que estos gastos tienen que ser destinados para la obtención de las rentas gravadas.
De la misma manera, en el artículo 10 de la LORTI nos menciona sobre los gastos indirectos asignados desde el exterior, nos menciona que estos podrán deducir hasta un máximo de 5%, esto correspondiente a la base imponible del impuesto a la renta. En cambio, para el caso de las sociedades que se encuentran en la etapa de preoperativo, podrán deducirse hasta el 5% del total de sus activos. De la misma manera, hablamos en el casillero 7462 acerca de los gastos de gestión. En este casillero se podrá registrar de acuerdo al valor asignado del 2% del total de los gastos generados en ese ejercicio económico. Así los menciona en el artículo 28, numeral 10 del reglamento para la aplicación de la LORTI. De la misma manera tenemos en el casillero 7472 que nos habla sobre los impuestos y contribuciones y otros. En concordancia, el artículo 10, numeral 3 de la LORTI nos menciona que estos impuestos, tasas y contribuciones que son aportados al sistema de seguridad social obligatorio sobre la actividad generadora de ingresos. Aquí nos menciona que los pagos que se han hecho por el sujeto pasivo correspondiente a las multas o sanciones generadas por el pago de retraso en sus obligaciones se considerarán como valores no deducibles. Asimismo, hablamos en el casillero 7481 y 7482 sobre los gastos de viaje. En concordancia, el artículo 10, numeral 6 de la LORTI y el artículo 28, literal 1 del reglamento para su aplicación nos menciona que se van a registrar los costos de viaje siempre y cuando estos estén sustentados en comprobantes de venta válido. El porcentaje que se debe deducir en este caso es del 3% del total de los ingresos grabados de tal ejercicio. De la misma manera tenemos el artículo 7501 y 7502 que nos habla acerca de la depreciación acelerada de la propiedad, planta y equipo. En este caso nos menciona en el artículo 28, numeral 6 del reglamento para la aplicación de la LORTI, se registrarán los valores de la depreciación, ya sea por obsolescencia, utilización intensiva o deterioro acelerado de los bienes. Además, nos menciona que para poder considerar una depreciación acelerada es necesario que el director del Servicio de Rentas Internas pueda emitir una orden para que la sociedad pueda acogerse a este reglamento. Además, nos menciona que para poder determinar esta depreciación acelerada se tomará en cuenta la técnica contable que utiliza la entidad. En el casillero 7511 y 7512 nos habla acerca de la depreciación de propiedad, planta y equipo. En este caso, registraremos los valores en concordancia lo que nos dice en el artículo 28, numeral 6 del reglamento. Nos menciona que la depreciación se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes y a la duración de su vida útil. Así tenemos, por ejemplo, los inmuebles, excepto los terrenos, estos se depreciarían al 5% de manera anual. Asimismo, las instalaciones como maquinarias, equipos y muebles se depreciarán al 10% de manera anual. De la misma manera, los vehículos al 20% y asimismo los equipos de cómputo al 33% de manera anual. En el casillero 7571 y 7572 nos habla acerca de los servicios públicos. En este caso, registraremos los valores de acuerdo al gasto de agua potable, de teléfonos y de energía eléctrica, obviamente correspondiente a la actividad de la empresa. También tenemos en el casillero 7581 y 7582, vamos a registrar los pagos por los otros servicios. En este casillero se registrarán valores netamente los que no se encuentran detallados en casilleros anteriores. Aquí, por ejemplo, se podrá registrar la remuneración por autónomos. De la misma manera, en el casillero 7001 vamos a registrar lo que son la baja de inventarios. Esto va a ser de manera informativa para el Servicio de Rentas Internas. Esto en concordancia al artículo 28, numeral 8, literal B del reglamento para la aplicación, nos menciona que se debe registrar los valores de las mercaderías o materias primas dadas de baja, ya sea por su desgaste, deterioro, asimismo como las pérdidas. En el casillero 7002 vamos a registrar el pago por reembolsos como reembolsante, igual de manera informativa. Nos menciona que aquí se van a registrar los valores de los pagos reembolsados a un tercero y que constituyen como costos o gastos para la sociedad.
De la misma manera, en el casillero 7003 vamos a registrar el pago por reembolsos intermediarios. Aquí registraremos los valores de los gastos incurridos a nombres de terceros. En el casillero 7003 vamos a registrar el pago por reembolsos del intermediario. Nos menciona que aquí registraremos el valor de los gastos incurridos a nombres de terceros y que están sujetos Continuamos a con el reembolso. casillero 842 en sí, que nos hace referencia a los impuestos a la renta causada mayor al anticipo determinado. Que nos explica esto, nos dice que es el registro de la diferencia entre el impuesto a la renta causada y el anticipo determinado cuando éste sea mayor a 0. Dentro del casillero 843 tenemos crédito tributario generado por anticipado. En sí también es donde se registra la diferencia entre el impuesto a la renta causada y el anticipo determinado, pero cuando ésto sea menor a 0. Es decir, que el valor del anticipo determinado exceda al impuesto de la renta causada. Dentro del casillero 844 tenemos saldo de anticipo pendiente de pago, que es aquí, que dice que registra el saldo del anticipo pendiente de pago a la fecha de la presentación de esta declaración, es decir, que ya debemos es el pago que se cancela antes de realizar la siguiente declaración. El casillero 847. Dentro de este casillero nos viene a decir que son sobre las retenciones por dividendos anticipados. Es el valor correspondiente a la retención en la fuente del impuesto a la renta, donde ésta sea efectuada por los diversos conceptos, es decir, ya sean por dividendos o otros beneficios anticipados a los accionistas, socios de la entidad, pero estos es atribuidos antes de la terminación del ejercicio económico que haya concluido. Como siguiente casillero tenemos el 848, donde nos explica que son retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario. En sí, aquí se registran todos los valores del impuesto pagados en el exterior, pero estos también deben ser hasta unos montos o límites que estén legalmente permitidos dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Tenemos el casillero 851, que nos dice en este casillero pues que son acerca de los créditos tributarios generados por los impuestos a la salida de divisas. En sí, aquí se registra el valor de los saldos de créditos tributarios que utilizará para el pago de impuestos a la renta y el saldo del anticipo del impuesto a la renta, cabe recalcar, en los casos en los que la normativa lo ampare o esté plasmada. Dentro del casillero 852 nos dice que es la exoneración y crédito tributario por leyes especiales, que nos hace referencia, que dice que son valores que el contribuyente puede utilizar como excepción, como exoneración a crédito tributario en base a las disposiciones que están legalmente constituidas dentro de la ley. Tenemos el casillero 857, que es en sí el impuesto a la renta única. ¿Qué nos dice dentro de este casillero? Pues que corresponde al impuesto único a la renta, que estos sean provenientes ya por la producción o el cultivo del banano, pero dentro de este casillero debe ser sobre una tarifa que es del 2%. Tenemos el 858, es el crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta única, en donde de igual manera se considera como crédito tributario a la actividad ya sea por la producción del banano, donde estas hayan sido las retenciones que le hubieran sido efectuadas por la venta de este producto. Por lo tanto, esto sería parte de los agentes de retención. Tenemos el casillero 879, donde nos dice que son los anticipos terminados del próximo año. ¿Qué nos hace referencia? Pues en sí nos dice que es el valor correspondiente al anticipo del impuesto a la renta atribuible al ejercicio fiscal que este sea siguiente al declarado. Tenemos el casillero 872,
donde nos dice que es de igual manera el anticipo, pero como segunda cuota. Este nos dice si utiliza este casillero en caso de que en el periodo sea igual o mayor, pero este siempre debe ser pagado dentro de los plazos establecidos, dentro del tiempo establecido, pero debe ser cancelado antes de la presentación de la siguiente declaración. Como siguiente casillero tenemos el 890, nos dice pago previo informativo. ¿De qué se trata este casillero? Pues este casillero nos dice que es donde debemos registrar el valor del impuesto, de los intereses, de las multas que han sido generadas, donde deben ser pagadas a través de una declaración sustitutiva, pero antes de la nueva declaración ya deben estar cancelados todos los valores. En nuestro trabajo hemos realizado varias de las conclusiones, entre las cuales tenemos que la planificación tributaria tiene como objetivo determinar un nivel razonable de la administración de impuestos en la organización respecto a todos los momentos y normas legales de carácter lícito. Otra conclusión tenemos que para el cumplimiento oportuno de la planificación tributaria es necesario aplicar el calendario fiscal, por el cual este servirá como punto de partida para el pago justo y proceder a la liquidación del impuesto a la renta de acuerdo a los días de cada ejercicio fiscal según corresponda. También debemos evitando omisiones, retrasos de la fecha de pago y cualquier obligación establecida por la administración tributaria. Como tercera conclusión tenemos que, debido a que el impuesto a la renta representa el mayor ingreso económico del país y es el medio que satisface las necesidades de la ciudadanía, así como también para fines de gobierno para cubrir la deuda externa, es necesario que los contribuyentes cumplan con el pago de sus obligaciones. Esto se logrará con la ayuda del contador, ya que él establece los mecanismos necesarios para ejecutar el cumplimiento de las políticas y normativas tributarias. Para una mejor comprensión de la planificación tributaria fue necesario detallar los casilleros del formulario 101, que es para la declaración del impuesto a la renta para sociedades, que involucran la obtención del impuesto a la renta a pagar, para lo cual tomamos como referencia el balance general y el balance de resultados de la fábrica Embutidos La Ibérica y por ende el correcto desarrollo de la conciliación tributaria. Bueno, una vez concluido con nuestro trabajo, primero quiero expresar mi agradecimiento a todos los integrantes de este grupo por su colaboración, de la misma manera esperando que sea de su agrado y su